Hemos escuchado a un albocero de Acción Popular diciendo que los argumentos son válidos en los dos sentidos, a favor y contra la denuncia, pero que ellos van a votar porque proceda la denuncia. ¿Usted cómo piensa votar y qué es lo que está en juego tras este voto sobre un personaje que muchos quizá ya no conocen, pero que en su momento estuvo como en el centro de la actividad institucional y política, ¿no? Sí. Pedro Chávarri. Así es. Bueno, primero, Fernando, muchísimas gracias por tenerme. La verdad, gracias a usted. Regresar a la presencialidad también de los medios de comunicación es muy valioso para nosotros como congresistas para explicarle a la población cosas que a veces parecían muy lejanas, ¿no? Recordábamos un poco mientras escuchábamos el reporte de la periodista, el caso que movilizó a muchas personas a la calle, en donde además no hablamos todos los días de un fiscal de la Nación destituido, ¿no? Estamos hablando de un caso en particular que generó mucho escándalo, mucha indignación por lo que ahora llamamos presuntos casos de corrupción, pero que eran en realidad corrupción a todas luces. Y creo que es importante mencionar esta organización criminal que en algún momento incluso se llegó a vincular con el fujimorismo, ¿no? La de los cuellos blancos, y que hoy está siendo evaluada por este Congreso, dadas las denuncias del Congreso pasado, ¿no? De las gestiones pasadas. Yo sí creo que hay muchísimas pruebas y que la misma Junta Nacional de Justicia ha elaborado un informe por la cual se destituye, ¿no es cierto?, al señor Chávarri. Creemos que la Fiscalía está haciendo además un trabajo que el Congreso de la República no debe más que apoyar, y en ese sentido sí creo que mucha gente de la que salió a movilizarse antes y que está atenta ahora tiene que ver en sus congresistas representantes que le pongan un alto a esa impunidad, la impunidad frente a la corrupción que lamentablemente hoy en día a veces se pasa por agua tibia en algunos poderes, ¿no? Pero, sin embargo, hemos tenido casos recientes en días pasados, ha sido el caso del ex contralor Edgar Alarcón, ¿no? Que tenía una denuncia por razones similares, digamos, y sin embargo que no prosperó la denuncia. ¿Por qué? ¿Cuál es el ánimo que hay en este Congreso de manera tal que, según lo que nos ha dicho, hay una tendencia a blindar? Mira, yo en realidad resalto esa palabra, la palabra blindaje, pero también resalto y digo que cualquier cosa que yo apoye o afirme o que me motive a votar a favor de acusar a esos personajes está respaldado en lo que ha trabajado la Fiscalía, en el trabajo del Ministerio Público. Esto no es porque normalmente en el Congreso las discusiones son políticas, pero cuando se trata de acusaciones de este tipo, ya no solamente son opiniones políticas las que valen. Aquí se trata de observar, ¿no es cierto?, pruebas, evidencias de investigaciones previas. Es decir, aquí tenemos que remitirnos a los hechos y lamentablemente los congresistas siguen creyendo que acusar o no constitucionalmente a una autoridad es un debate político, cuando en realidad ya eso creo que va más allá, y nuestra responsabilidad en decir y respetar lo que el Ministerio Público ha venido siguiendo. Lamentablemente el Congreso, yo creo, tiene sí un interés subalterno. Esperaría yo, no sea para beneficiar tal o cual o cobrar tal o cual favor, beneficiar tal o cual partido político, pero aparentemente eso es la impresión que dejamos a la ciudadanía, y yo lo lamento. Yo en el caso del señor Alarcón voté también para que se investigue. Mi posición no fue la que finalmente salió airosa, pero en este caso nuevamente también votaré por ello, ¿no? Bueno, son importantes estos casos, pero son de hechos pasados. Y ahora tenemos actos de corrupción que están teniendo lugar o que han tenido lugar recientemente, porque hay la denuncia de que desde antes de asumir la presidencia el señor Pedro Castillo había ya tomado contactos con algunas de las personas que luego nombraría como secretario general de la presidencia, como ministro, con objetivos corruptos. ¿Cuál es el enfoque que usted tiene de lo que está en curso y de la solución que debe darse al problema que plantea que el jefe de Estado haya sido sometido a una investigación fiscal, lo cual es una gran novedad en nuestra República? Sí, sin duda. Yo creo que ahí has dado muy en el clavo sobre dos aspectos importantes, ¿no? El primero es que esas investigaciones que estamos viendo hoy en el Congreso, el caso del señor Pedro Chávarri, son investigaciones del pasado que igual involucran a partidos políticos o intereses políticos del presente. O sea, estamos hablando de partidos políticos que hoy en día todavía... De hecho, la acusación constitucional, justo revisaba, ¿no es cierto?, fue hecha por congresistas de Acción Popular de la gestión pasada, y Acción Popular es un partido que aún tiene representatividad en el Congreso. En el caso de los cuellos blancos del puerto, se involucraba a otros grupos políticos como el fujimorismo, que están representados hoy en el Congreso. Entonces, es una investigación muy vigente, y lamentablemente en nuestro país estamos acostumbrados a que la justicia que tarda es la única justicia que vemos. Pero en el caso del señor Castillo, y estoy completamente de acuerdo, hay cosas mucho más recientes que el Ministerio Público se tiene que dedicar a investigar. Yo estoy completamente de acuerdo, entiendo que es otro enfoque el que le está dando el nuevo fiscal de la Nación, el señor Sánchez, a todo este tema del señor Castillo, si se le puede o no como presidente empezar esta investigación.
Pero yo creo que aquí nadie debiera ser intocable. Yo creo que aquí, dentro del marco normativo que tenemos, si hay que investigar algo, debe investigarse. Y sí pediría, en todo caso, la mayor seriedad al respecto. Hoy en día tenemos, por ejemplo, la acusación constitucional más avanzada contra el presidente Castillo hoy en el Congreso, es porque dijo mar para Bolivia. Yo creo que tú y yo vamos a estar de acuerdo, Fernando. Específica por traición a la patria. Sí. Tal cual, por traición a la patria, por haber dicho mar para Bolivia, cosa que luego fue citado al Congreso para explicar que no se refería a eso, sino que el mar para Bolivia ha sido una cosa que se ha ido trabajando en una relación bilateral que viene del gobierno de Alan García, etcétera, etcétera. Pero yo y tú estamos de acuerdo en que hay cosas mucho más graves del gobierno, dudas, porque yo estoy clarísima en esto. O sea, yo una cosa es que respalde ciertas propuestas y que respalde al señor Castillo en la segunda vuelta. Si fuera cierto que el jefe de Estado pero hay dudas que son más graves, ¿no? con potencias extranjeras para ceder parte de nuestro territorio, si es algo gravísimo. Que yo no si creo fuera en esa hipótesis, ¿verdad? porque no le encuentro sostén. Usted no cree que sea brasileño, pero quienes han sostenido la denuncia creen que hay una violación flagrante al compromiso con nuestra integridad territorial. Ahora, de todas maneras, la pregunta se plantea, si es que la investigación fiscal sobre el presidente Castillo continúa, usted que preconiza la severidad cuando hay denuncias, si es que la investigación progresa y aunque no puede haber acusación, o sea, si es que apareciesen nuevos testimonios, ¿piensa usted que el señor Castillo debería seguir gobernando? Mire, yo creo que en realidad la postura mía, desde que pasó lo de Pedro Pablo Kuczynski, yo trabajaba en medios de comunicación, hasta que ocurrió lo que hemos visto, ¿no? El señor Martín Vizcarra, el señor Francisco Sagasti y ahora el señor Pedro Castillo. Yo no estoy de acuerdo con que a un presidente, por fuera de la ley o con interpretaciones distintas a la ley, se le saque por fuera de su mandato, que no culmine y que entre a gobernar una persona que no ha sido elegida por la gente. No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. O sea, estamos obligados a que el señor Castillo se quede hasta el año 2026, pase lo que pase. No, porque yo estoy de acuerdo con un adelanto de elecciones, por ejemplo, que es distinto, ¿no es cierto?, a vacar al señor Castillo por una investigación que todavía no puede llegar al nivel acusatorio, probatorio y finalmente sentencia, porque el señor, nos guste o no, es presidente de la República y eso dice la normativa, pero que de encontrarse culpable debería inhabilitárselo como en otros expresidentes, debería irse preso como otros expresidentes y debería, si es que es encontrado culpable, seguir todos los caminos de la ley. Pero en estos momentos yo creo que la única salida es o nos vamos todos o nos vamos todos. Pero ojo, con la advertencia de que unas nuevas elecciones, mañana, en un mes, en 2 meses, no va a solucionar el problema de fondo de nuestra falta de Hay que hacer reformas oferta antes. política seria y decente. No tenemos candidatos políticos y la gente viene marcando hace muchos periodos por el mal menor. Si no mejoramos eso, que tengamos elecciones de nuevo no nos asegura tener un mejor gobernante. Pero yo creo que no se trata, y yo escuché en algún momento, creo que en esta casa, al colega Guerra García decir que se vaya primero Castillo y luego vemos qué pasa. Yo no soy de esa opinión porque creo que sí hay un aprovechamiento político perverso en que el Congreso se quede y sacamos al presidente de la República que fue votado. Que yo particularmente ahora no me gusta tanto, ¿no es cierto?, de lo que pensé que me iba a gustar. Y su partido, Cambio Democrático, o su bancada, ya no se siente aliada del oficialismo. Sí, mira, yo en algún momento lo expresé, ¿no? Nosotros hemos sido aliados en tanto hemos apoyado, ¿no es cierto?, una agenda que desde la segunda vuelta nos comprometimos, incluso incluimos en el programa del señor Castillo antes de que fuera presidente temas LGTBI, temas feministas, temas de derechos a las mujeres. ¿Pero lograron convencerlo de que respalde eso? No hemos avanzado mucho sobre este tema. Yo sí creo que la actual ministra de la Mujer es una buena representante, es una buena ministra que está tratando de avanzar con cosas que lamentablemente el resto del gabinete del gobierno no está haciendo eco, por ejemplo. No le hemos escuchado mucho ahora último. De acuerdo, de acuerdo. Diana Entonces yo sí siento, ¿no? Diana Miloslavich, yo sí siento que habría que trabajar en muchas de estas cosas, pero hay muchas otras que se están haciendo hasta con reveses. Lo hemos visto, yo misma interpelé al ahora exministro, ¿no es cierto?, del Interior, que ya tiene y cuenta algunos muertos de este gobierno Chávarri también, ¿no? En su haber, por supuesto. Chávarri se llamaba. Es el mismo nombre, sí. Entonces, y ahora mismo también he firmado la pedido de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, hemos apoyado procesos democráticos, fiscalizar a este gobierno que sin duda, yo particularmente he dicho, ya no me considero una persona cercana como en algún momento uno dice, ¿no? Hay que tratar de empujar lo más que se pueda desde adentro, con el apoyo posible, y ahora vemos que lamentablemente hay muchas cosas que se separan abismalmente. En el caso del tema agrario, por ejemplo, ¿no? Seguimos teniendo un régimen que para nosotros, y hemos criticado muchísimo ese cambio de régimen que ha seguido siendo precarizador, y ahora vemos a un ministro de Agricultura que tampoco nos asegura mejoras. Ahora, ¿no? su opinión es que se deberían hacer algunas reformas antes de votar una ley que recorte el mandato del presidente y de los congresistas. De acuerdo. Nosotros creemos que si hemos de entrar a un escenario de elecciones generales,
que no es el escenario que ninguno creo quisiera. A nosotros nos gustaría que el gobierno se ponga a trabajar, el Congreso apruebe buenas leyes, no está pasando. Pero si hemos de entrar a ese escenario de crisis, porque cambiar a un presidente a menos de un año de su gestión y después de haber tenido 4 o 5 presidentes... Todo esto tomaría varios meses, ¿no? De acuerdo, bueno, a un año de su gestión y habiendo tenido como 4 o 5 presidentes en la gestión pasada, es un escenario nuevamente de crisis, ¿no? Si queremos entrar a esa crisis y ahondar un poco eso, pues hemos de hacer algunas reformas antes. ¿Cuáles le parece indispensables y rápidas, no? Porque se trataría de ir a este proceso de recorte de los mandatos en pocos meses. Mira, hay algunos proyectos, Fernando, disculpa la confianza, que ya hemos presentado algunas bancadas de derecha, de izquierda, del centro, de todos los partidos, ¿no? Por ejemplo, particularmente quien te habla, en nuestra bancada hemos planteado para poder afinar la figura constitucional de la vacancia presidencial y sus causales, para que esto de la incapacidad moral no sirva para vacar a presidentes cada mes, ¿no? Ojo, sin por ello obviar o sin por ello quitar el hecho de que se pueda hacer una fiscalización activa a través de los otros mecanismos que la Constitución prevé, pero sí poner candados a algo que se ha estado interpretando de la manera del Congreso de turno. ¿Cuáles otros mecanismos prevé la Constitución de fiscalización activa en el caso del jefe de Estado? Bueno, hay unas causales de vacancia y si no, hay unas formas de investigarlo preliminarmente. Vacancia y si no, inhabilitación por agravio constitucional. De acuerdo. Sí, acusación constitucional. 117, sí, pero son temas específicos, otros cuales la corrupción no figura. Por supuesto. En todo caso, si hay una figura de incapacidad moral y queremos que al presidente se lo vaque por corrupción, pues cambiemos eso y que no diga incapacidad moral, que diga casos de corrupción probados. El problema es que nuevamente entramos en choque con que no podemos, podemos llegar a una etapa probatoria cuando hablamos de un presidente de la República, y esto fue previsto para precisamente guardar cierta institucionalidad en la gobernanza, ¿no? O sea, no podemos vivir casi que como golpes de Estado blandos, golpes de Estado blandos, golpes de Estado blando, y no tenemos ningún mandato constitucionalmente, democráticamente completo. Ese es un problema, ¿no? Y lo segundo, hemos presentado un proyecto de ley para afinar eso en la Constitución y evitar esta crisis que nos lleva de un vaivén al otro. Y lo segundo, hay proyectos, por ejemplo, ¿no? Proyectos de bancadas del otro lado que, por ejemplo, tienen que ver con la bicameralidad, tienen que ver con la reforma. ¿Usted respalda? Sí, yo estoy a favor. Sé que no es un tema popular, sé que es un proyecto que, para que la gente lo sepa, yo misma, por ejemplo, no lo he presentado, pero lo presentan otros colegas, no implica, ¿no es cierto?, un gasto en la contratación, porque a veces la gente dice, ¿para qué más congresistas si los que tenemos no funcionan? Pero lo que sí permite no es tener a más funcionarios, sino poder dividirnos de tal manera que hay un filtro mejor, mayor y que dé mayor calidad a los proyectos de ley que finalmente se aprueben. Eso sí creo. Yo vengo de un viaje reciente donde hemos conocido países que tienen un sistema bicameral que funcionan, digamos, con ese filtro, y creo que le daría mucha más seriedad a los debates que a veces en el Congreso se dan por proyectos que terminan siendo inconstitucionales. Entonces, ¿usted cree que en corto plazo se puede tener la mayoría para que a través de 2 legislaturas extraordinarias se pueda aprobar un cambio de la Constitución para restablecer el sistema bicameral? Yo creo que es fundamental tener ese debate, tenerlo pronto. Entiendo que la legislatura está por terminar. En Tarapoto tenemos nuestro último pleno descentralizado hace quincena de junio, y esperaría, ¿no?, que si ese proyecto puede entrar para entonces, pues podamos debatirlo y darnos el tiempo de ver si llega a la siguiente legislatura con una segunda votación. Una breve respuesta sobre el caso de Dina Boluarte. ¿Ha cometido una infracción constitucional o no? Mire, yo tengo ahí, justo yo vengo de haber sido integrante de esta comisión que investiga las elecciones del 2021. Sí. ¿No? Y hemos visto un poco ya también... Ya ha votado minoría, ¿no? Yo he presentado un informe en minoría en el pleno pasado. Se ha dado 15 días para poder leer ambos informes y debatirlo y votarlo en este pleno, el último, me imagino. Y yo sí creo ahí que, lamentablemente, nos guste o no, hay un sistema electoral que nosotros tenemos que permite tanto al jurado electoral especial de una región como al jurado electoral especial de Lima, como al jurado nacional de elecciones, tener voces discrepantes, ¿no? A la señora Boluarte en algún momento se le acepta, esto también lo discutimos mucho en el informe, yo particularmente estuve en contra, se le objeta postular al Congreso de la República por un jurado electoral especial, pero se le permite entrar a la plancha presidencial por el Jurado Nacional de Elecciones. Nuestro sistema electoral permite eso, bajo distintos argumentos. Entonces, no, pero yo creo que el punto grave es haber violado la prohibición explícita de representar intereses de terceros. Sobre el club departamental, sí, sin duda. Yo creo que eso hay que investigarlo. No tengo los informes, yo no formo parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Espero que el representante de mi bancada me alcance el informe. Pero sin duda, ¿no? Yo creo que eso se tiene que ver con ojos totalmente neutrales. Lo que sí no estoy de acuerdo es con que, por ejemplo, se hagan críticas como que nunca debió permitirse que una plancha presidencial no completa postule y gane. Eso es falso, eso ya hemos tenido antecedentes, ¿no? O sea, hay unas críticas que yo creo más bien están completamente desinformadas y otras que
leyendo el informe final de la subcomisión, podremos votar a favor o en contra. Muchas gracias por su presencia presencial acá en RPP, por sus puntos de vista sobre varios temas, y quedamos a la espera entonces de los debates que usted dice antes de que acabe la actual legislatura. Así es, tenemos un intermedio ahora y después de ver el caso Chávarri pasamos a ver el resto de acusaciones. Bueno, daremos cubrimiento nosotros a eso. Muchas gracias por estar acá y muy buenas noches. Igualmente, Fernando, gracias.